puedas compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por seguirnos a través de las estaciones de Blue Radio en todo el país, en el Facebook Live de los domingos y también en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en YouTube. Si ustedes revisan todas las encuestas que se hacen en el país, la impopularidad del Congreso está al nivel de los grupos armados ilegales, al nivel del sistema de justicia en el país y acercándose también a la de Nicolás Maduro. Rosa entre el 85-90%, pero todo es así, una percepción ciudadana malísima sobre los 279 integrantes. Hay quizá muy pocos de estos 279 integrantes del Congreso colombiano que se salvan. El congresista está asociado a los corruptos, a los ladrones, a los vagos y tal vez por eso es que cada tanto aparecen dentro del mismo Congreso, dentro de la misma política colombiana, ideas para cambiar el Congreso, por lo menos para bajarles el sueldo, para reducirles las vacaciones y ahora el más radical de todos que vuelve al Congreso, que es la idea de reducir su tamaño. La idea que se ha planteado estos días en el Congreso es pasar de 108 a 66 los senadores y de 171 a 69 los representantes, aunque quizá los representantes a la Cámara van a subir, o es casi seguro, van a subir en la próxima legislatura porque se agregarán allí las 16 curules de paz, las 16 curules para las víctimas. La idea es del Centro Democrático de la senadora Paloma Valencia, pero el expresidente Álvaro Uribe no cree mucho que vaya a salir por esa vía y por eso plantea un referendo con ese objetivo. Vamos a hablar de todo eso, de las curules de paz por ahí también incluidas estos días en el Congreso. ¿Es buena idea reducir el tamaño del legislativo? Pues para hablar de eso ya están subidos en esta noche de la Andén y ustedes los están viendo, ya los van a escuchar. Están subidos Daniela Sierra, Laura Medina y Andrés Hernández, a quienes les envío un fuerte abrazo en esta noche del Andén. Empiezo escuchándolos de una vez, escuchando su opinión sobre el tema y empiezo escuchando a Daniela. Dani, ¿buena idea, mala idea? ¿Qué hacer? ¿Estos otros proyectos pueden ser la alternativa para cambiar el Congreso o la reducción del Congreso es una buena iniciativa? Buenas noches. Hola Ricardo, buenas noches a ti, a Andrés y a Laura. Un gusto volver a estar acá subida en el andén. La verdad, Ricardo, para mí es una mala idea reducir el Congreso. Creo que se reduce representatividad, sobre todo de las regiones. Eso es una mala idea. Creo que la solución que se debe hacer y que se ha pedido durante muchos años es disminuir los gastos de representatividad pues en el Congreso, la burocracia, disminuir incluso, bueno, ya el debate está a disminuir el salario de los congresistas. Creo que si se van a reducir costos, gastos, si se quiere hacer esto, se debe guiar por esta solución, no para reducir la representatividad de la población en el Congreso de la República. Claramente estoy completamente de acuerdo con las curules de paz, las curules para las víctimas. Esto es algo que se habló, que se fortaleció en el proceso de paz y hay que cumplirlo. Eso creo yo. Sí, pero hablas, Dani, de la representación de las regiones, que es uno de los temas que siempre surgen acá. Digamos, nosotros somos del Quindío, por ejemplo, y pocas veces hay un senador quindiano. Una vez en cuando sale un senador van y se del Quindío, los votos van, allá nada más. exactamente, van y buscan los votos, y así pasa en muchos departamentos, sobre todo en la periferia. El nuestro, porque es tan pequeñito, es el más pequeño en tamaño, pues pasa eso. Pero no podría pasar, por ejemplo, con esta propuesta, 66 senadores, no podría pasar que tengamos 2 senadores obligados por cada departamento y haya 64 senadores de alguna manera y obligatoriamente sean 2 senadores como pasa, por ejemplo, en la Cámara. Es una alternativa que puede ser y así reducimos los costos por esta vía, por el tamaño. ¿Eso no podría funcionar? Ricardo, yo creo la verdad es que obligatoriamente no va a funcionar. O sea, digamos que también depende de la representatividad que haya en cada departamento. Y lo digo sinceramente, en el Quindío tú ves la clase de politiqueros que nos representan y están allá y se consiguen los votos, pero también para poder pelear con la casta tradicional en el Quindío es supremamente difícil. Por ejemplo, si Daniela decide lanzarse a la Cámara, pues por el Quindío va a ser muy complicado subir a pelear con Atilano, a pelear con toda esta mafia que tiene la plata y el poder en el Quindío. Entonces eso no va a garantizar una representación plena
de la ciudadanía. Lo que sí tenemos es que fortalecer desde las bases, apoyar a liderazgos jóvenes o liderazgos que no están en los o liderazgos que no son tradicionales, para poder de cualquier forma, la medida que se tome, pues tener estos representantes en el Congreso que alcen la voz por la ciudadanía. Bueno, escucho ahora a Laura. ¿Es viable? ¿Será que el Congreso mismo sí decide votar la reducción o hay que recurrir a un referendo para reducir el tamaño del Congreso? Se dice que el Congreso colombiano está como en el promedio del mundo, y Latinoamérica también está en el promedio de algunos congresos más grandes, otros más pequeños. El de México es gigantesco, 600 integrantes. También pasa en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, que son congresos muy grandes. ¿El de Colombia hay que echarle tijera entonces? Ricardo, buenas noches y un saludo para Andrés y para Daniela. Yo lo que creo es que aquí hay varias cosas que al ciudadano le molestan del Congreso. Entre esas, una pues es el tamaño, otra es la cantidad de prebendas que tienen, su corrupción, el salario que tienen también, sus beneficios. A la gente no le gusta ver a sus congresistas como si fueran superiores, le gustaría ver a un congresista que sea igual un ciudadano del común. Sin embargo, todas esas cosas se pueden ir solucionando, se puede ir reduciendo, porque es que cuando se reduce el Congreso y esa plata que sabemos que es una muy alta cifra que se gasta anualmente, podría también destinarse para otras cosas, menos Estado burocrático, más Estado social. Es que la gente necesita, la plata es en su bolsillo, la ciudadanía necesita la educación, no necesita ver a un montón de congresistas diciendo lo mismo, haciendo lo mismo. No quiero generalizar porque no soy partidaria de decir que el Congreso todo es malo, no, porque conozco congresistas muy buenos de todas las corrientes políticas, también hay que decirlo. Lo que sí es cierto es que esta propuesta se ha venido haciendo desde hace muchos años. Álvaro Uribe lo propuso desde el 2001, cuando era candidato a la presidencia de la República. Y está en el referendo del 2003, todo este ¿no? tiempo no se ha logrado por medio del Congreso. Entonces, pues para responderte, yo creo que sí sería muy bueno que la ciudadanía se activara y que se hiciera un referendo en este sentido, y además de reducirlo, pues también insistir en la reducción del salario, como ya se hizo en la pandemia, este impuesto solidario que se estableció, en el que se le quitaba el 20% del salario a los altos funcionarios, no solamente a los congresistas. Yo creo que así pues se puede ir logrando. Sin embargo, también toca que la Corte Constitucional ayude para que no declare inconstitucional ninguna de estas medidas. Hay otra medida también del Centro Democrático que está proponiendo, y también pues se pone sobre la mesa, que las UTLs también se recorten. Es que también recordemos que ese es un gasto supremamente alto que pues de pronto también podría revisarse, además porque también ha sido sujeto de corrupción en muchos casos. Así que yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer para darle un no aliciente a la ciudadanía, sino un verdadero mensaje, porque acá no es como con pañitos de agua tibia, sino que es algo que realmente la gente solicita, necesita y desde hace mucho tiempo está pidiendo. Pues ahí vemos el desprestigio que tiene el Congreso de la República, entre tantas cosas. Pues yo creo que se pueden empezar a dar pasos como este. Pero lo que dice Danilo, terminamos con una representación muy chiquita, reducida, que terminen llegando solamente los de la maquinaria. Si quedamos con 66 senadores, no quedan es los que compran votos, los que tienen más plata, los que tienen la forma de llegar realmente a que los voten en todos los departamentos. Nos termina siendo dejar una élite reducida, una élite más pequeña y una élite peor. Yo creo que, no sé si suene muy idealista, pero sí, yo creo que estamos en un país que poco a poco ha ido cambiando su manera de votar, y que el tema de las estructuras, las maquinarias, ya no funciona tanto como debería funcionar originalmente lo que es la política, y es la opinión, la política de ideas, que realmente la gente se sienta libre a la hora de votar. Yo sé que en las regiones hay dinámicas distintas, pero poco a poco se han ido mejorando. Yo también veo que lo que decía Daniela, yo estoy de acuerdo, sí, hay unas casas políticas que en muchas ocasiones pues son replicadoras de corrupción, pero también veo que hay unos ciudadanos nuevos, que hay personas que no tienen ningún tipo de maquinaria o de estructura y que han llegado a cargos de elección popular con mucho esfuerzo, pero pues lo han logrado. Entonces yo creo que sí hay que buscar un balance, obviamente, entre personas nuevas o entre personas que ya estén en el Congreso y que tengan
una carrera respetable. Mira, sí, obviamente, pues lo ideal sería que ningún corrupto, que ninguna persona que vaya a ir a cometer algún delito llegue a un cargo de elección popular, ni muchísimo menos. Los senadores... Eso es un mundo ideal, pero yo creo que sí hay que irlo trabajando y hay que irse sacando de la cabeza esa idea de que entonces solo son los corruptos los que llegan. No, si seguimos pensando eso, entonces ¿cuándo van a llegar los que realmente quieren hacer una política en orden, diferente, como es? Es que yo creo que lo que les decía al inicio. No es cantidad, es calidad, y ojalá lo de la circunscripción nacional sea el denominante, porque el factor que predomine, porque yo creo que ese tema evitaría también un poco esas luchas en las regiones y eso que decía Daniela, que solo vienen aquí a nuestra región a pedir el voto y chao. Y se van y no Entonces, más, pues sí, si el país se enfoca y poco a poco vamos cambiando esa mentalidad de cambiar el tamal y la lechona por un voto libre y de opinión, ahí nos toca en la lucha. Esa es una invitación, es para los jóvenes, para que los jóvenes lo pensemos, así lo concibamos y lo vayamos trabajando desde ya. Joven vota joven, diría, para las elecciones del otro año. Mira, los más votados del 2018, aquí haciendo una revisión: Álvaro Uribe, 863.000 votos, Santana Mocus, 536.000, Jorge Robledo, 223.000, David Barguil, 134.000 votos, Gustavo Bolívar, 115.000 votos, los senadores más votados de 2018. Ahí uno pensaría que quizá tiene razón Laura, de que no son necesariamente senadores o congresistas del tamal, no sé, no estoy seguro, del tamal, de la lechona, que no son, pueden ser algunos de ellos muchos senadores de opinión, quizá. Vamos a ver si... 4 de esos 5 son de opinión. Hay uno que no creo que lo sea. ¿Cuál no es de opinión? Que la gente saque sus conclusiones, pero para mí hay uno que no es de opinión y 4 que sí, de distintas corrientes políticas. Dije todos. Uribe, Mocus, Robledo, Barguil y Bolívar. Dígame cuál no es de opinión ahí. ¿No? Va a poner a arder esto a Ricardo. No, tío, no sé. Escucho a Andrés porque, a ver, de pronto aquí hay algunos votos comprados, de pronto no. Y ahí para abajo, obviamente, la lista de los 108. Yo no estoy diciendo que se compren votos, yo estoy diciendo que pero hay sí los hay. Que pues Aida Merlano, ¿cómo llegó? Aida Merlano fue elegida. Que sí son de opinión. No, pero yo sí le estoy diciendo, hay otros de ahí para abajo en la lista que sí fueron votos comprados. Aida Merlano claramente está en esa lista del 2018. Pero bueno, quiero escuchar a Andrés con la idea. Vamos a reducir el Congreso, eso va a cambiar esas prácticas politiqueras dañinas, o nos va a dejar en lo mismo, en 66 senadores mal elegidos. Andrés, lo escucho. Ricardo, buenas noches para usted, un saludo para Laura, para Daniela y por supuesto a los oyentes. Yo creo que el tema de reducir el Congreso es una propuesta un poco absurda. Yo creo que más bien lo que se debe hacer es reducir los ingresos de los congresistas. La Corte dirá no se puede porque es que un trabajador no se le pueden reducir, pero es que el sueldo como tal de los congresistas es de 7.400.000. Ya el resto son gabelas que tienen como gastos de representación, como primas, son unas arandelas que la verdad son absurdas e injustificables. Hasta los 35 millones que llegan. Exactamente, hasta los 35, o sea, imagínese usted, tanto que van en arandelas que completan 35, y yo creo que en estos tiempos de pandemia lo que se debe hacer es reducir o que no puedan tener acceso ellos a los gastos de representación, están desde su casa, están tranquilos. Ahora que se da la orden de que todos los funcionarios públicos tenemos que regresar a la presencialidad, estamos en la presencialidad nosotros, pero muchos siguen en la virtualidad. Pues están ganando la plata fácil. Yo creo que lo que hay que hacer en estos momentos es reducir los ingresos de los gastos de representación. Se tienen que ser justificables. Si los senadores salen a territorios, si los senadores que son de regiones tienen que venir al Congreso a sesionar, ahí es donde se justifican los gastos de representación, pero no podemos pagarle 35 millones de pesos a un senador o a un representante que está desde su casa echado, muchas veces hasta masturbándose, porque se ha visto en diferentes sesiones donde se están tocando, muchos donde están tomando trago, muchos que están felices, dichosos en picnics, mientras que se deciden temas tan importantes como la eutanasia, eutanasia no, eso fue en la Corte, como... no, pero también votaron la eutanasia. Tributarias, sí, se vienen pasando, y ellos felices de la vida, pues disfrutando de su casa de campo, en fin, no sé
cada quien hace su vida, pero en este caso creo que es necesario reducir los gastos de representación. Las UTLs, bueno, ya tocaría analizarlo más de fondo este proyecto de reducción de UTLs, porque pues al igual son, si no estoy mal, son 50 salarios mínimos, creo que es, para las UTLs, que eso daría más o menos 5 o 6 asesores, dependiendo los grados. Los que escojan, sí, la cantidad que escojan. Pero yo creo que en este momento lo que se debe hacer es reducir los ingresos, porque hacer la reducción del Congreso como tal solamente daría pie para que las castas políticas, para que todas estas maquinarias se muevan y solamente puedan colocar a sus personajes allí arriba. Eso es más o menos lo que busca la reducción del Congreso. Si nosotros tenemos actualmente el Congreso, como están 108 senadores, no recuerdo el número de representantes, 171. se puede tener un equilibrio bueno. Ahora entrarán las 16 curules de paz, que me parece que son buenísimas para las víctimas, pero que tenemos que tener en cuenta que no solamente hay víctimas de FARC, sino que también hay víctimas del Estado, hay víctimas, en fin, hasta hay mismas personas víctimas de todos los ataques que se han producido, toda esta historia de guerra que ha vivido Colombia. Allí es donde entrarán, creo que hay unos requisitos especiales para que se cumpla esto. Creo que no tienen que haber participado en elecciones, tienen que ser reconocidas como víctimas. Sí, señor. No puede llegar allí Pepito de los palotes y subirse de una... Ni ser de ningún partido político. Sí, no ser de ningún partido político. Allí es donde toca mirar muy claro, porque pues me imagino que entrarán... Pero imagínese. Eso se les llaman como chulos. Cada vez que ven algo caen allá como chulos directamente. Entonces creo que la posibilidad de que el Congreso se reduzca, no creo que vaya a pasar esa propuesta de la senadora Paloma. No creo que vaya a pasar tampoco la de reducción de los gastos de representación, porque entrarían como una contrariedad los mismos congresistas, reducirse en ellos mismos su salario, sus ingresos. Creo que a nadie le gusta, y por eso todas estas reformas no han pasado. Nosotros, de hecho, apoyamos una del senador Bolívar en la legislatura pasada, que era reducir los gastos de representación o que no se les pagasen si no vienen a la presencialidad, y pues terminó hundiéndose, porque no va a haber un consenso por parte de los mismos congresistas de hacerse el harakiri ahí, de bajarse ellos mismos el sueldo. Entonces, ¿cuántos negros no terminaron colados? ¿Cuántos no terminaron colados en las listas de las negritudes, de los negros? Hasta un blanco, recuerden que hasta un blanco se hizo pasar por negritudes. Pues Roy Barreras es que el candidato de las negritudes, imagínese usted en una de las... pero uno de ellos postulándolo, además. Entonces no es... El tema de las curules de víctimas que termina porque termina metido en este tema pensando en reducir algunos, y lo que va a pasar es que va a aumentar el tamaño del Congreso por las 16 curules. Vamos a tener 187 representantes. Pero no estoy muy seguro si son adicionales o son ¿cómo se dice? De las mismas curules que ya hay actualmente. Son adicionales. No seguro. Son adicionales. No he leído esa parte, porque me parece que sería un absurdo aumentar 16 curulos, sino que más bien de las 160 y punta que hay, se destinen 16 exclusivamente. Son adicionales, porque acuérdense que los departamentos tienen ya unas designadas, y no vamos a empezar a quitar los departamentos. Quedaríamos muchos departamentos que solo tenemos de a 2 representantes sin curules. O sea, sí va a haber aumento. Cuando estamos hablando de reducir por gastos y por 1000 razones más que sea este proyecto, pues el proyecto de curules, o la idea ya definida de curules, porque ya quedó en firme, pues va a aumentar el Congreso. Entonces no termina siendo contradictorio esto, Andrés, de querer reducir gastos pero aumentar las curules, así sea por la paz, por las víctimas, por lo que sea. Pero hay que tener en cuenta, Ricardo, que estas curules no son por capricho, sino que hacen parte de un acuerdo de paz. Sí. Entonces, si fuera por capricho, pues claro, hasta yo mismo saldría a protestar, ¿cómo van a aumentar esta vaina de una forma tan absurda? Sino que hay un acuerdo de paz que se tiene que respetar, que está firmado, y que en el cual incluye el tema de las 16 curules, que al fin y al cabo la tuvo que decidir en los últimos días la Corte, porque no somos nosotros mismos capaces de legislar eso. El Congreso no es capaz de legislar lo que le toca legislar, sino que a última le toca a la Corte decidir ciertos temas, que el Congreso no es capaz, y su incompetencia y su incapacidad de hacerlo lo tiene que hacer la Corte. Entonces yo sí creo que si fuese por capricho aumentarla, pues todo el mundo saldría a pelear, pero es que esto está pactado en unos acuerdos de paz. Esto no es porque el Congreso quiera o porque la Constitución o la Corte quiera aumentarlas. Esto hace parte de unos acuerdos de paz
que se deben respetar, gústenos o no nos guste. Claro, que ahí entra la discusión de si eso ya no se había caído en el Congreso o con el plebiscito, en fin, pero ya que nos metimos a hablar de este tema, le quiero preguntar a Dani y después a Laura sobre esta posibilidad. Nos metemos en esa idea, cómo blindarnos para que no haya colados, para que no pase la historia del blanco representando a los negros, del mestizo representando a los indígenas y del quizá victimario representando a víctimas. Ricardo, antes de responderte, Sí. pues pregunté por Twitter y la gente me empezó pues a dar sus razones y sus argumentos de reducir el Congreso, y me parece algo interesante que respondió Sebas Ríos desde el Quindío, y dice como genera corrupción la idea, reduce el control y hay un riesgo de unanimidad del gobierno de turno. Eso me parece importante resaltar eso, la unanimidad con el gobierno de turno de que cuando se reduce, digamos, no hay una diversidad de opiniones. Claro, entre menos haya, más son los aliados del gobierno, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, Ricardo, lo de las curules de paz, claramente como lo decía Andrés, yo también estoy de acuerdo porque, bueno, son los espacios que se acordaron en un acuerdo que ya está firmado, pero allí está, digamos, lo importante de estas curules, de no permitir que incluso las castas políticas que de pronto se quieran meter y hacerse pasar, digamos, por víctimas o que estuvieran en un proceso o que estuvieran en un proceso de reparación, vayan a meterse en estos espacios por las reales víctimas del conflicto armado. Igual, como veíamos ese caso que fue absurdo de un blanco pues metido en una curul de negritudes, sí. O también incluso de personas que son mestizas metidas en representación de los indígenas. Entonces, creo que ahí debe haber mucho detalle, además control ciudadano, que tenemos que estar muy atentos en cuanto a estas 16 curules de paz, de que realmente sean para dar un eco a la voz. Pero Dani, el hecho de que sean zonas donde hay mucha fuerza e incidencia de las disidencias, no ayuda, no termina reprimiendo a los ciudadanos para votar y terminar influyendo de alguna manera en las elecciones. Sabíamos que las FARC, cuando estaban más grandes, incidían en la elección de alguna manera. ¿Este no es el riesgo que está ahora de nuevo en esas regiones, por ejemplo? Pues Ricardo, por eso te digo que debe haber un control y debe haber una atención especial a estas curules, porque se pueden prestar para muchas cosas, no solo para que entre una persona que no represente a la población como víctimas, sino que también se vean obligados en estos territorios que siguen siendo golpeados por la violencia a votar por una persona X o Y. Sí. Entonces, por eso yo estoy completamente de acuerdo con las 16 curules para las víctimas, pero tenemos que estar en una constante observación a estos 16 espacios y a quiénes sobre todo se van a postular a estos 16 espacios, porque creo que el país lo debe saber y lo debe conocer. Entonces es algo que se debe prestar muchísima atención. Me estaba pidiendo la palabra Laura para hablar de ese tema, para ir cerrando, porque les iba a hacer una pregunta final sobre Congreso, pero ya se las cuento para pensar en las elecciones del otro año. Laura, la escucho. No, algo muy concreto frente a ese tema. Sí. No se opone nadie a que las víctimas tengan una representación. Sí, claro. Antes lo que se ha hecho es pedir que a las víctimas se les escuche, porque hay unas que de manera muy concreta han querido pues, evadir, y sobre todo la JEP, que es este organismo, pues digamos que no ha querido escuchar a ciertas víctimas y a otras sí, de manera inmediata. Entonces yo creo que ese tratamiento con unas víctimas y con otras no tiene nada que ver. Acá, como lo decía Andrés, sabemos que hay víctimas de todo tipo y todas deben ser escuchadas y tener la misma relevancia. Por eso a mí me parece muy importante recalcar lo que dijo el general Luis Mendieta, que afirma que todas estas zonas en donde se van a llevar a cabo estas votaciones para la representación, pues son unas zonas en donde fuertemente aparecían las FARC y donde lastimosamente todavía hay disidencias. Y además de eso, pues que también han estado inscritas personas que ahora son desmovilizadas, pero pues que
que fueron desmovilizadas, perdón, pero que ahora también, pues, digamos que son reconocidas como víctimas. Entonces ahí hay un problema. También recuerdo que en 2016, si no estoy mal, o 2017, bueno, no recuerdo bien la fecha, pero pues también habían denuncias acerca de familiares de hasta Santrich y de Márquez que estaban aplicando para estas curules, y la idea no es esa, ni eso, ni los de Mancuso, ni nadie. Aquí los que realmente tienen que tener ese espacio, en caso tal de que así sea, porque pues ya va a ser, es una realidad que, por cierto, no se reconoce a Duque porque así es. En cambio, pues digamos que las personas del Partido Centro Democrático sí han explicado sus razones por las cuales no están de acuerdo con esto, y pues pasa lo contrario. Iván Duque va y hace cumplir esta orden de las curules, y pues obviamente nadie se lo va a agradecer. Entonces, igual, si se va a legitimar un acuerdo que no es legítimo desde nuestro punto de vista, porque pues en democracia no lo fue y fue pasado por una proposición en el Congreso, entonces de aquí en adelante, si así va a ser, pues que por lo menos se haga como debe hacerse y que no se le den esos espacios a victimarios. Eso es lo más importante. Andrés, lo escucho, y para cerrar, porque le voy a hacer la pregunta chiquita, pero rápidamente, Andrés. Sí, yo quiero dejar un poco claro a lo que dice Laura. Yo creo que lo dije, y lo dije muy claro, que aquí no simplemente son las víctimas de las FARC, sino que son todas las víctimas. Y también hay otra cosa que hay que dejarle claro a Laura, y es que en Colombia los delitos de sangre no existen. Entonces podrá ser el hijo de Mancuso, podrá ser el hijo de Márquez, pero ellos no tienen el problema, ellos no tienen por qué cargar a cuestas los delitos de sus padres. Pero resulta con la parapolítica que el heredero sí, eso ya es un distinto, puede pasar como lo que pasa ahorita con Aguilar, el papá corrupto, el hijo corrupto, y todos corruptos de ahí para adelante. Pero porque no, lo son, y porque son una casta y siguen. Bueno, eso sí no me quiero meter en líos judiciales. Pero eso de los herederos. Pues digo yo, porque si son una casta y sigue el delito, pues obviamente hay un delito de sangre y por apellido. Estamos hablando de otro honorable congresista, pero como tal, lo de las víctimas, un poco para redondear lo de Laura, yo sí lo dije, que me parece que esto tiene que ser equitativo de todas las víctimas, no solamente víctimas de las FARC, también hay víctimas del ejército, también hay víctimas, en fin, hay un sinnúmero de víctimas que hacen parte del conflicto, y estas 16 curules se tienen que dar precisamente es para eso, para todas las víctimas, no para unas víctimas en general específicos, sino por supuesto para todas. No estoy diciendo que unas solas. Bueno, les voy a coger un poquito a mansalva, a ver que me digan rápidamente y me respondan con nombres propios, no me van a decir figuras, nada, nombres propios. ¿A quién les gustaría ver como candidatos al Congreso, al Senado? Hablemos del Senado pues el otro año, en el 2022. Que hoy no estén y digan, se me ocurre, sería chévere que este sea candidato, esta sea candidata. No estoy diciendo que ustedes vayan a votar por ellos, pero ¿a quién les gustaría? Empiezo con Laura. ¿A quién les gustaría ver de candidato o candidata? A mí. yo le iba a decir, si Laura no se menciona a sí misma, yo le hago la cuña y digo que Laura. ¿Cómo no aprovechar la cuñita? No, pero es que no alcanzo, por edad no alcanzo. Eso el Senado no alcanza a Laura, ¿no? Pero eso nos abre el debate, la otra discusión que ha estado puesta sobre la mesa, que le abrió la alcaldesa de Bogotá, pero que le abrieron también los manifestantes de la reforma. ¿Por qué si nosotros los jóvenes, bueno, ya voy saliendo de esa categoría, pero si los jóvenes tienen derecho o tienen el deber de elegir desde los 18 años, pues ¿por qué no pueden ser elegidos congresistas desde los 18 años? Entonces ahí cabe perfectamente la posibilidad. Entonces, un voto para Laura, aquí anotado aquí el voto para Laura, que ya dice autovoto. El autovoto, pues por eso un mismo voto. Dani, ¿quién debería ser candidato el próximo año? ¿Quién le gustaría que estuviera ahí? ¿Al Senado? Al Senado, a la Cámara, lo que sea, pero bueno. Bueno, al Senado a mí me gustaría, la verdad, ver a Inti Asprilla en el Senado. Me parece que haría un trabajo chévere. Bueno, y alguien que no esté hoy, que llegue alguien nuevo. Que no esté. ¿Quién puede ser? Hijo de pucha. No, pienso por ejemplo en el Quindío, y hay unos líderes muy chéveres que están surgiendo allá, amigos, que me gustaría verlos en la Cámara, pues sacando todos los politiqueros de allá, bueno, ojalá representan al departamento. Bueno, y Andrés, ¿a quién le gustaría ver en el Senado el otro año? El Senado, la Cámara, el Congreso el otro año.
Me gustaría ver a Francia Márquez en el Senado. Me parecería un papel interesante. Sí. Yo creo que necesitaríamos un buen Senado, porque es que si no tenemos Congreso, ¿de qué sirve la presidencia? Pero ya no se podría, ¿o sí? Porque Francia Márquez va a participar en la consulta del pacto histórico. Y ese es Pero y todavía no hay inscrito nada. En estos momentos no ha empezado nada. Bueno, no, por eso le digo, en el papel va a estar en esa consulta. Entonces no sé si... Bueno, además que los que dicen que es una consulta de papel, ¿no? Es una consulta que ya tiene ganador. En estos momentos esos son solamente acuerdos, porque los procesos electorales no han empezado, las inscripciones son en diciembre. Si ya está inscrita, ya no se puede hacer nada, tiene que participar. Pero sí, en este caso pueden voltear todo y tener una muy buena lista. Como le digo, si no tenemos Congreso, ¿de qué sirve presidencia? Bueno, Richie, entonces de pronto Andrés nos está diciendo que podría ser la cabeza de la lista del pacto histórico. No, pues porque Andrés no ha querido soltar, Andrés no ha querido soltar la noticia de Margarita Rosa de Francisco, que va a ser la cabeza de lista. Entonces imagínense. Les cuento una influencia. Ah, verdad. Nosotros aquí en el Congreso no tenemos absolutamente nada con pacto histórico. ¿Cómo así? Estamos totalmente vetados, inhabilitados. Si usted me pregunta qué está pasando en el pacto histórico, no tengo ni idea. Bueno. Ok. Pero eso es otro cuento. Pero bueno, y se lo decía porque ella lo ha dicho, ella que qué chévere, qué parche, dijo ella, fue la frase que utilizó en algún momento, qué parche sería yo encabezar una lista cerrada, con afro, con mujeres, con LGBT, y bueno, eso es lo que va a pasar en los próximos días. Se va a definir muchas cosas de cómo van esas listas al Congreso grande todavía, no reducido, que fue el que hablamos esta noche aquí en el Andén. Pues a Laura, Dani, Andrés, un gusto volverlos a ver, así sea de lejitos, un gusto volverlos a saludar, nos escuchamos en una próxima. Un fuerte abrazo para ustedes. Venga, Ricardo, usted ya está priorizado hace rato, ¿no? Usted es de los primeros, ¿no? O sea, que ya podemos volver a la cabina. Prioriza. Ya estamos vacunados todos, ¿no? Ustedes no se han vacunado. Usted ya va a vuelvan. No me tire tan duro, que la calva no es señal de vejez. Eso es genética nomás. Bueno, no, sí, espero verlos pronto en cabina. ¿Listo? Cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos ustedes, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos del Andén. Ya seguimos hablando de más del Congreso de Colombia. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Gracias por seguir con nosotros en el Andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Muchas cosas van a cambiar seguramente en el Congreso del próximo año, en la elección que vamos a definir el próximo mes de marzo en el país. Todo el mundo habla de las elecciones presidenciales, pero nos jugamos muchísimo, realmente muchísimo, en la elección de Congreso de marzo. Aparte de que va a haber curules para las víctimas, como les contábamos a inicio de semana, va a haber 16 curules para las víctimas. También va a haber muchos movimientos nuevos, va a haber muchas fuerzas nuevas, muchas candidaturas interesantes de las que iremos hablando durante todos estos meses aquí en el Andén, y un movimiento político de solo mujeres que se lanza al Senado. Es el movimiento de Estamos Listas. ¿Por qué quieren llegar al Senado? ¿Para qué? ¿Qué proyectos tienen? Pues de eso vamos a hablar en esta noche del Andén de Blue Radio con ustedes, y también con nuestra invitada de esta noche, que es Milena Trujillo, una de las integrantes de Estamos Listas. Milena, bienvenida a Blue Radio, bienvenida al Andén, ¿cómo va todo? Hola, muchas gracias, un gusto estar aquí en el Andén con todos y todas ustedes. Bueno, Milena, primero, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de lanzarse al Senado, de lanzar una lista al Senado de solo mujeres a través de Estamos Listas? Que ya habíamos oído hablar de ustedes allá en Medellín con la lista del Consejo, pero ahora quieren hacerlo con la lista del Senado. ¿Cuál es la intención esta vez? Bueno, como dices, nosotras somos el movimiento político de mujeres Estamos Listas, somos el primer movimiento de estas características en Colombia, un movimiento con agenda y proyecto político abiertamente feminista, con una concejala electa actualmente en la ciudad de Medellín, y vamos por el Senado de la República precisamente con la intención de que en ese espacio que ha estado monopolizado históricamente por los mismos partidos y los mismos personajes de la vida política colombiana, lleguen por fin las mayorías sociales de este país, lleguemos allí las mujeres como mitad de la población, como 52% de la población, y vamos a tener desde Estamos Listas una
lista cerrada al Senado de la República. Eso nos llena de inmensa alegría porque además esa lista será la muestra de toda la diversidad de mujeres que hay en Estamos Listas, que es la misma diversidad de mujeres que hay en todo el país. Y somos el primer movimiento y el único movimiento que en este momento en el país tiene un mecanismo claro y se lo está presentando abiertamente a la ciudadanía y a la población de Colombia sobre el mecanismo de conformación de nuestra lista al Senado. Milena, cuando los que arman las listas en los partidos políticos empiezan a echar bolígrafo, a tachar, a subir, a meter acá al uno y al otro, se les ocurre entonces meter al deportista, al actor, a la actriz, a la reina de belleza, al famoso, seguramente ahora se les ocurrirá el youtuber, el influencer, bueno, seguramente habrá muchas de estas modalidades que van cambiando con los años, pero siempre ha habido eso, ha habido esa idea de meter famosos, reconocidos, personas que jalen votos, que sean visibles. En la lista ustedes tienen pensado algo así, mujeres que de alguna manera, comillas, como se dice popularmente, arrastren en la votación de la lista. Como es una lista cerrada, pues seguramente en alguno de esos nombres que incluyan ustedes buscarán algún arrastre, o esa no es la idea en Estamos Listas, Milena. La idea en Estamos Listas es precisamente la democracia. Nosotras estamos conformadas por mujeres que son de todo tipo y digamos de todas las formas de ser mujer en este país. Nuestra democracia implica precisamente que, como tú decías ahorita, no caemos en las trampas en las que nos han metido los partidos políticos tradicionales de este país, de ambos bandos, que como tú dices, meten a uno, meten a otra, por su perfil, por lo otro. En Estamos Listas lo que decimos es que cualquier mujer de estas 2.300 que hoy conformamos el movimiento, y así precisamente es como invitamos a ser parte del movimiento a todas las mujeres, que además decimos que somos feministas con vocación de poder las que conformamos este movimiento. Entonces lo primero que se nos dice cuando se nos invita a Estamos Listas, lo primero que me dijeron a mí, lo primero que le decimos a todas las compañeras que hacen parte de este movimiento es que todas podemos elegir y ser elegidas. Es decir, acá todas entramos al movimiento con la misma condición, la misma garantía de posibilidad de participación y de ser electa, y todas acá pueden lanzarse y postularse para ser una de nuestras integrantes de nuestra lista cerrada, y es decir, una de nuestras senadoras, ¿cierto? Entonces, no lo hacemos por perfil, no lo hacemos por fama, incluso todas estas candidatas en su momento firmarán una carta de derechos y deberes, son nuestras reglas claras, es nuestro mecanismo democrático también, es nuestra forma también de decirle al país cómo deben hacerse de las cosas y qué es la democracia que necesitamos, de qué se trata. Y esta carta de derechos y deberes, por ejemplo, contiene un apartado que dice que tú no puedes haber sido famosa precisamente por representar a otro partido político en el pasado recientemente, no puedes haber sido gerenta de campaña de otro partido, no puedes haberte lanzado recientemente por otro partido a esto. Entonces digamos que es la renovación de la política. Ustedes, para seguir la comparación con los partidos políticos, en los partidos políticos por la ley de cuotas que se garantizó desde el año 2000, no está permitido que haya menos del 30% de mujeres en las listas. Hay 70% hombres, 30% mujeres, en el ideal que sea mucho más. ¿Es legal, es permitido que haya una lista de solo mujeres? ¿Qué les han dicho a ustedes los entes electorales de esa opción de que ustedes de alguna manera están yendo más allá, por supuesto, de la ley de cuotas, pero no están metiendo ni a un hombre? ¿Eso no es discriminatorio? Bueno, lo que hemos dicho en respecto, y es como nuestra apuesta también, es una paridad en la práctica. En los otros partidos, el resto de partidos diferentes a Estamos Listas son partidos mixtos conformados por hombres y mujeres. Sí. Allí, digamos que el poder está concentrado en los hombres, mucho del trabajo reproductivo, operativo y demás, incluso político, muy importante lo hacen las mujeres en esos partidos, pero al fin de cuentas la representación, la dirección, la vocería y por ende la ocupación de cargos de poder político y público en el país los siguen ocupando los hombres provenientes de todos los partidos, ¿cierto?
Lo que nosotras decimos es que Estamos Listas es una redistribución del poder en la práctica, es una forma de presentarle al país una propuesta de cómo las mujeres en toda nuestra diversidad podemos y debemos, y es la necesidad que ocupemos el poder en este país, además con un proyecto político que beneficia a las mayorías de este país, no es simplemente pero no va a haber hombres. Por ser mujeres. No va a haber hombres en nuestra la lista. En nuestra lista no va a haber hombres. Nosotras tenemos un precedente muy positivo por parte del Consejo Nacional Electoral, cuando en 2019 presentamos una petición para que las listas que estuvieran conformadas en el país, que estaban aspirando a consejos municipales, asambleas departamentales, había varias listas en el país que estaban conformadas solo por mujeres, se iban a inhabilitar. En ese momento, de hecho, nuestra lista al Consejo de Medellín tenía una porción de hombres al final de nuestra lista como un pacto político y un acuerdo que hicimos con ellos de una forma muy bella, muy respetuosa, y que hoy siguen siendo hombres que apoyan nuestro proyecto político, que por supuesto sabían que no iban a quedar electos porque era precisamente la forma que nos ingeniamos de redistribución del poder. Y hoy lo que es, después de... Aún con eso, nosotras en 2019 dimos una pelea en el Consejo Nacional Electoral para que otras listas, incluso de otros partidos que estaban conformadas solo por mujeres, pudieran aspirar a esos cargos y no fueran inhabilitadas. Fue un concepto que salió favorable para nosotras, lo defendió incluso nuestra actual concejala Dora Cecilia Saldarriaga, y así como Estamos Listas y Dora lo defendieron otras instituciones y organizaciones del país, el Consejo Nacional. O sea, están habilitadas legalmente, no tienen problema. Concepto positivo. No tienen problema legal. Y es nuestro precedente. Sí. Es nuestro precedente y lo vamos a hacer basadas en ese precedente que nos sigue amparando y que afortunadamente se cuenta aún con él. Milena, ¿por qué quieren llegar al Senado ustedes? Estamos Listas. Si lo pregunto, no se lo digo por qué, pues obviamente quieren participar. Más bien se lo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué quieren llegar al Senado? ¿Tienen ya pensado algún proyecto, alguna idea, alguna agenda legislativa que le quieran proponer al país? ¿Han hablado ustedes entre las integrantes de Estamos Listas? ¿Cuáles serían las iniciativas si llegan a elegir a las que sean de parte de ustedes? Nosotras tenemos en este momento 3 líneas programáticas muy importantes, que son las que definen un poco lo que sería la agenda para presentarle al país para las elecciones de 2022 y nuestra lista al Senado. Esas líneas programáticas tienen que ver primero con lo que he mencionado sobre redistribución del poder, la necesidad de que las personas, la población, las mayorías de este país, el pueblo, como también se le dice, lleguemos a ocupar el poder político realmente en este país. Quienes hoy lo ocupan, quienes hoy están en el Senado de la República, y su desprestigio se debe precisamente a sus orígenes y a sus proyectos políticos que gobiernan incluso en contra nuestro. Pero Milena, le menciono algunos temas. Muchas mujeres se quejan, o que se quejan no, tienen un problema en el país clarísimo, evidente, que es el del desempleo femenino, las brechas salariales, el trabajo en casa no remunerado, los feminicidios, el maltrato a la mujer, bueno, el mismo tema del aborto, que es un tema de agenda tan de mujeres que le quieren volver a prohibir vía Senado. ¿Estos temas son los que ustedes por los que quieren llegar a luchar, o cuáles serían, digamos, su bandera, la bandera de ustedes para presentarle al país, para decirle a las mujeres, mire, si votan por nosotras vamos a llevar este proyecto o este otro al Senado? ¿Cuáles serían esas iniciativas? Sí, tiene que ver con lo que estás diciendo y con lo que te venía diciendo de redistribución del poder. Ahí precisamente en lo que mencionaste entran algunas cosas de esto. En redistribución económica, que es el segundo punto que te iba a mencionar, entran también varias de las que mencionaste. Precisamente cuando hablamos de redistribución económica, hablamos de esas brechas salariales que existen entre hombres y mujeres, pero también entre campesinado y personas de la vida urbana. Y también hablamos de un tercer elemento, la tercera línea programática que te quería mencionar, que tiene que ver con la justicia feminista. Esto es precisamente poner la vida en el centro de la política, tiene que ver con esto, tiene que ver con la seguridad y la vida
de las mujeres, las niñas, los niños en el país. Tiene que ver también con la necesidad de desmilitarizar la vida en este país, la necesidad de avanzar en justicia que tenga como principio la vida y como fin y finalidad su protección, su garantía y en última la garantía de derechos y el cuidado y el bienestar para todas las personas de este país. Que estas mujeres que van a conformar la lista, que son mujeres provenientes de todos los lugares, sean precisamente muestra de esas 3 líneas programáticas que propone Estamos Listas, sean precisamente en la práctica la redistribución del poder, la redistribución económica y la justicia que le queremos plantear cuando usted vuelve a mencionar el tema de redistribución, que me lo he dicho varias veces aquí en la entrevista, uno pensaría, sobre todo en redistribución económica, también de redistribución del poder, uno las identificaría a ustedes o las encasillaría, si se quiere, son un partido de izquierda. ¿Ustedes se identifican, se autodenominan un partido de izquierda o en qué lugar están, como se dice, del espectro político? Nosotras no militamos en la izquierda colombiana. De hecho, muchas de nosotras militamos ahí en el pasado, algunas militaron en el centro del espectro político del país. Digamos que hay mujeres actualmente diversas, como de esos diversos espectros de la política en el país. Lo que sí es cierto es que nuestro proyecto político es un proyecto que pone en el centro la vida, se aleja por ende de la derecha, de facciones, de proyectos políticos que defienden el fascismo, se aleja también de proyectos políticos y económicos que acentúan la desigualdad, por ende se aleja del capitalismo y del neoliberalismo, y lo que nosotros le queremos proponer al país es precisamente formas, estrategias y la urgencia de avanzar en una política más justa, en una vida feliz y justa para todas las personas de este país. Eso tendrá que ver, y a muchas personas se les parecerá a un proyecto político de izquierda, pero lo que nos diferencia quizás de este espectro de la política es precisamente nuestro método. Nuestro método es absolutamente democrático y también digamos que es un método que hace honor a lo que es el feminismo, y esto es plantearle formas diferentes a las personas y al manejo de la política, en cómo se hace, en cómo se proyecta, y esto tiene que ver precisamente con formas democráticas, con formas de gobierno abierto y con formas de independencia política, de autonomía económica que no necesariamente hemos conocido en otras experiencias políticas de ambos espectros en el país. Me quedan un par de preguntas que quiero hacerle sobre elecciones, sobre la actualidad del país, sobre las otras elecciones de 2022. Hablamos de las de Congreso, pero pues vienen elecciones presidenciales. ¿Ustedes en Estamos Listas solo votarían, solo apoyarían, solo acompañarían la candidatura de una mujer o estarían abiertas o están ya listas, para ponerlo en términos de ustedes, están listas para apoyar a otro candidato? ¿De eso han hablado? Nosotras, como Estamos Listas en conjunto con feministas de todo el país, le planteamos un método precisamente para la presidencia de la República del 2022 al país. Ese método se llamó la Convención Nacional Feminista. Allí nosotras aclamamos a 2 candidatas a la presidencia. Esa aclamación simplemente es un espaldarazo, un empujoncito, la candidatura de Francia Márquez y de Ángela María Robledo, ambas en espectros diferentes de la política en la actualidad, una en la coalición de la esperanza, un poco el centro político, y otra en el pacto histórico, la izquierda colombiana. Lo que además les dijimos es que queríamos que se juntaran. Esto ya no dependía de nosotras, dependía absolutamente de ellas. Esta decisión, como hemos visto, pues no se dio. Queríamos además que estas 2 mujeres, que como hemos dicho vienen de aspectos diferentes o ocupan aspectos diferentes de la política en la actualidad, hicieran lo que los hombres no han hecho y no han logrado en este país, y es juntar precisamente a todos los sectores progresistas, alternativos e de izquierda del país y plantearle a Colombia una candidatura vicepresidenta
presidenta y vicepresidenta, que uniera eso y que fuera precisamente la muestra de unidad y que reuniera los anhelos de todo Pero este porcentaje ya que no del se dio, país que está inconforme. Ya que no se dio, sí, lo que ¿a quién viene apoyarían? para nosotras es mirar, lo que viene para nosotras en este momento es desearle suerte a Francia para que en sí quede electa como candidata oficial por esa coalición. Sí, la consulta que harán en el Lo pacto que histórico. viene, exacto, Sí. lo que viene también es hacerle fuerza a Ángela para que haga lo mismo en su coalición. De allí, suponiendo el escenario ideal que las dos quedaran, tomaríamos la decisión como movimiento de a cuál de las dos apoyaríamos para no dividir las energías, los votos y demás. Si ninguna de las dos queda o una de las dos queda, si una de las dos queda, digamos que lo lógico es apoyar a esa persona, sea Ángela o sea Francia. Y si ninguna de las dos queda, igual tomaríamos una decisión colectiva en el movimiento de qué proyecto político apoyaríamos. Por supuesto, no sería un proyecto político antiderechos, no sería un proyecto político fascista ni que reproduzca las desigualdades en el país. Estaríamos apoyando, por supuesto, a los campos progresistas alternativos, siempre y cuando también demuestren la grandeza que necesita este país para la democracia y no pongan a los mismos de siempre allí porque sí. Y mi última pregunta, bueno, tengo dos, pero la última de este tema, usted me hablaba de dos mujeres candidatas, le quiero hablar también de dos mujeres actualmente gobernando de alguna manera, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la alcaldesa Claudia López. ¿Qué percepción tienen ustedes en Estamos Listas, usted particularmente de estas dos mujeres en el gobierno? ¿Siguen agendas feministas? ¿Siguen la agenda de mujeres que ustedes quieren? ¿Se aleja de esa agenda? ¿Cómo ven estas dos mujeres que son quizá dos de las más poderosas o las dos más poderosas del país en estos momentos? No, pues frente a Marta Lucía, que es la actual vicepresidenta, simplemente decirte que es así sea mujer, no significa que represente un proyecto político que nosotras deseamos. Es precisamente el proyecto antagónico nuestro, es la extrema derecha, es lo que nos ha negado derechos, libertades, posibilidades y felicidad a las mujeres históricamente en este país, y no solo a las mujeres, sino a las mayorías de este país. No tenemos nada que ver con Marta Lucía, celebramos que una mujer ocupe ese poder, por supuesto, que ocupe ese cargo de importancia. Ya ahí entra la parte más importante, y es qué proyecto político defiende. Ella defiende un proyecto político que no es el nuestro y que nosotras no defendemos. Frente a Claudia López, muchas de nosotras celebramos su elección como alcaldesa de la principal ciudad de Colombia. Varias de nosotras, digamos que avalamos su gestión, varias no lo hacen. Entonces allí no hay una opinión homogénea dentro del movimiento. Lo que sí podemos decir es que ha avanzado en agendas que tienen que ver con el feminismo para la ciudad de Bogotá, como el sistema distrital de cuidado, y por supuesto ha incurrido en cosas que nosotras no haríamos y con las que no vamos, que tienen que ver con el manejo de las protestas y otras cosas, pero que en últimas no te podría decir una opinión generalizada del movimiento sobre Claudia. Mucho más fácil sobre Marta Lucía, que es, digamos, nuestro proyecto político opuesto, pero sobre Claudia hasta ahí te dejaría, porque no podría, digamos, hablar a nombre de todas para referirme a ella. Avalamos que sea la primera alcaldesa de Bogotá, y por supuesto es una alegría para muchas, pero tenemos muchas críticas también a la gestión que está haciendo actualmente. Milena, y mi pregunta final tiene que ver con las agendas, con lo que usted estaba mencionando. A ustedes muchas veces a las feministas les dicen que son extremas, que promueven extremismos, les dicen despectivamente feminazis porque quieren garantizar que el aborto sea un derecho fundamental, que porque ven a los hombres como enemigos, que porque para reclamar derechos recurren a la violencia, en fin. ¿Qué siente o qué piensa usted cuando a las mujeres que defienden esta agenda las califican así, de feminazis, de extremistas? No, pues simplemente en la práctica demostrar que somos precisamente
un proyecto político bellísimo, triunfador, ganador, victorioso, que defiende la vida, que defiende precisamente el bienestar, la felicidad, la justicia para todas las personas. Esos comentarios, digamos que no vienen mucho como en nuestra práctica, no lo recibimos tanto, sí, digamos, a la hora de nuestra práctica política. Sí, por supuesto, sabemos que existen, no les ponemos mucha atención, por supuesto, pues no tienen que ver con lo que nosotras somos, y preferimos precisamente hacer en la práctica cotidiana de nuestra forma de hacer política, todo esto que decimos y que queremos para el país, hacerlo en la práctica, hacerlo de forma bella, ganadora, para precisamente proyectar esto y transmitir esto y enamorar a todo el mundo de este proyecto político. ¿Cuántos? Y enamorar a todo el mundo, por supuesto, de los cambios necesarios para este país y de la posibilidad de lograrlos. ¿Cuántos años tiene usted, Milena? 29. O sea, no sería candidata al Senado, no podría ser candidata al Senado por ley. Yo no podría. ¿Y va a ser candidata a algo? Podría, ¿A la Cámara también van a ser listas ustedes o solo a Senado? En las elecciones de 2022 solo a Senado, tendremos una lista cerrada al Senado. Entonces usted va a apoyar a alguien más del partido. En este momento tampoco podría, claro, lo que nosotras hacemos es que como es una candidatura colectiva, sí, es digamos, todo el movimiento se vuelca a esta campaña, a este apoyo. Sí, porque es lista una cerrada, forma, digamos, además muy diferente a cómo se hace en otros partidos, porque sí, precisamente no queremos poner a competir a ninguna de nosotras entre sí. Nuestra democracia precisamente ubicará el orden de cuál será la cabeza de la lista, la segunda, la tercera y así sí, sucesivamente. Nuestra democracia además también garantizará que esa lista, digamos, elimine brechas históricas, raciales, territoriales, económicas y demás, que presentamos igual las mujeres como mitad de la población. Y nuestro movimiento entero se vuelca a que el proyecto político sea el que gane y las curules que sea que ocupemos en el Senado de la República sean muestra de un proyecto político, por eso la lista cerrada, y no individualidades y digamos quedar a merced de lo que decida cualquiera de las mujeres electas por Estamos Listas. La garantía que Estamos Listas le presenta al país para que eso no pase es que somos un movimiento político colectivo construido de esa manera, sí, independiente política y económicamente, no dependemos absolutamente de nadie, nos autogestionamos y precisamente por eso no le debemos favores políticos, ni cargos, ni dinero a nadie. Pues están casi listas porque falta que definan quiénes van a ser las candidatas definitivas para Estamos elección. listas. Pues están casi listas porque falta la lista final. Pero bueno, es un gusto verlas. El 15 de septiembre presentamos la lista final. A ese día sale la lista. Bueno, estaremos muy pendientes entonces de que Estamos Listas presenten ya sí, la lista definitiva de candidatas al Senado para la elección de marzo, que seguramente va a ser muy interesante para empezar a debatir muchos de los temas que plantean acá y que planteó Milena Trujillo esta noche aquí en el Andén. Pues Milena, muchas gracias por estar en el Andén, saludos a todas sus compañeras y nos hablaremos en una próxima. Claro que sí, un saludo para ustedes, gracias por esta invitación, gracias por esta conversación y estamos listas. Pronto les compartiremos la belleza de lista cerrada al Senado de la República que tendremos propuesta para este país. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos en el Andén de Blue Radio. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con otro personaje y otro debate para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.